un tiempo. Bueno, dando gracias al Señor ahí y felicitando al hermano Antonio también, pues yo no lo había felicitado, de hecho lo vi el otro día, pero no lo felicité por el tema de la decisión de poder bautizarse y todo eso, así que Oiga, usted andaba felicidades perdido hermano. ese día. Sí, me equivoqué de iglesia, pero no, pero felicidades hermano, de ahí que el Señor le respalde Gracias, hermano. y que siga aprendiendo y que eche mano a todo lo que va a aprender también, Amén, 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 amén. que pueda bendecir. Eh, llegaron unos perritos. Oiga, Uh, oiga, ¿cuál es la posibilidad de agarrar la patada de esos perros que están ahí para que se callen? no sé, no sé qué pasa. Ya, vamos a comenzar. Te reprendo y con hermano le casi voló como 3 metros un perro ahí. ¿Cuál es la posibilidad de aplicarle corriente a esos perros para que se queden callados, oiga? Ay, ay. Lo otro sería que cerrara las ventanas, pero no sé, ahí se están yendo. Van de paso nomás, van de paso. Ya chicos, vamos a empezar. Ahí vamos a. Hasta los perros hablarán. Claro. Bueno, pues quería pedirle, puede ser el hermano Antonio, ya que ahí el anfitrión de la reunión, el Alex. Pero si puede usted orar, hermano Antonio, para Ya, comenzar. amén, amén, amén. Ya. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Padre mío, y te damos gracias porque nos permite nuevamente poder reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo, Señor mío, de todo cuanto usted provee para el conocimiento de usted. Señor, por favor, ahora prepárenos, abra nuestras mentes, ilumine nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, Señor mío. Por favor, abra nuestros ojos. Permítanos, Señor mío, entender lo que usted nos quiere enseñar hoy, Señor, y para que también podamos enseñarlos a otros. Y que todo esto que aprendamos, Señor, no se nos vaya de la memoria, Señor. Nuestra mente, nuestra memoria es muy volátil, Señor, se preocupa de tantas otras cosas que a veces olvidamos todo lo que proviene de usted, Señor, conforme a su palabra. Por favor, bendiga a mis hermanos también, que esta enseñanza, Señor mío, sea de mucho provecho, sea una bendición muy grande para nosotros hoy. Le doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Le pido que de gracia también a mi hermano Valentín para que él pueda dar esta pequeña clase, Señor, esta pequeña lectura. Que él pueda explicar, Señor, de una forma que todos entendamos, Señor, y todos seamos bendecidos por su gracia, Señor. Por en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, les envío un cordial saludo, les mando un abrazo y agradezco una vez más al Señor por este día y agradezco también por el tiempo de ustedes, su disposición. Espacio de lectura y poder meditar entre todos es de bendición. Así que damos gracias al Señor por eso. Bueno, estamos viendo, ¿cierto? Este breve libro de Vaughan Roberts, ¿cierto? Que es el gran panorama divino. Y bueno, estamos recién comenzando. Se sabe que lo que leímos el fin de semana pasado fue algo básico. De hecho, vamos a seguir leyendo cosas que son elementales, pero yo creo que son bastante esenciales poder repasar, ¿cierto? Hay cosas que se olvidan, hay cosas que uno deja pasar por alto, pero vamos a seguir en esta lectura. Probablemente hoy terminemos introducción, ya a partir del próximo sábado vamos a comenzar ya el capítulo uno y también vamos a comenzar a abordar algunos temas de los capítulos y lo que más me va, lo que más espero que les guste a ustedes y tanto a mí como a ustedes es el tema de las preguntas, porque se vienen preguntas muy buenas. Si después usted puede darle una ojeada, darle una vuelta a algunos capítulos, ¿cierto? Pues sobre todo el capítulo uno se vienen preguntas interesantes. Um,
Y eso más que nada, chicos. Quedamos en la página, no sé qué página es del PDF, pero el libro físico me dice que quedamos en la página 19. No recuerdo si en el PDF qué página es, si alguien se puede acordar. Bueno, el punto que quedamos es después de la figura número 4, que el plan de Dios. Quedamos en, no es un libro de citas célebres, ¿cierto? Y también quedamos hasta ahí y ahora tenemos que leer la sección donde dice no es una colección de libros. ¿De qué estábamos leyendo? Estábamos leyendo sobre de que la Biblia fue escrita por una gran variedad de material, ¿cierto? Un solo autor, un solo tema. Leímos, no es un libro de citas célebres, ¿cierto? Llegamos como al tema de malinterpretar la Biblia para hacer un poco de memoria. Y ahora vamos a leer la sección de no es una colección de libros y terminan con la introducción, ¿ya? Igual voy a ir avanzando un poquito más rápido ya para poder terminarlo. Y ahí hacemos una página 19, ya. Ya, del PDF entonces la misma página. Lo que pasa es que a veces cambia. Entonces, ¿por qué? Porque el libro está horizontal, vertical, entonces por eso igual es importante. Bueno, le damos lectura. Y dice, no es una colección de libros. El autor dice, poseo una colección de novelas de Hermann Hesse. Cada obra es un libro aislado que puede leerse y entenderse sin depender de los demás, de la casualidad de que están encuadernados juntos. Muchas personas leen la Biblia del mismo modo, como una colección de libros independientes que pueden leerse sin tomar en cuenta a los demás. Así me enseñaron la Biblia en la universidad. Buscábamos el mensaje central de Ezequiel, Jonás o Juan, sin considerar cómo cada libro se relacionaba con la Biblia como un todo. Si se dan cuenta ya, el autor empieza a abordar de a poquito el tema de la teología bíblica, que la teología bíblica más que nada habla de la unidad de todos los libros de la Biblia. Obviamente es el estudio, ¿cierto? Pero empieza ya el autor a considerar el tema de la teología bíblica. Lo vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. También hacíamos una gran división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me criticaron cuando dije que Jesús era la respuesta a la pregunta, ¿quién es el siervo en la profecía de Isaías? Nos desalentaba de leer la Biblia como ella misma pide ser leída, como un libro que presenta la historia progresiva del plan de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo Jesús. Por lo tanto, si queremos entender alguna porción bíblica correctamente, debemos considerar en qué parte del plan encaja y de qué manera contribuye a su cumplimiento. Sección Un solo libro. Los hijos de Andrés son lectores ávidos. Acaba de comprarle a su hijo Mateo la última novela de Agatha Christie, que Lucy dijo que también quiere leer. La librería ya no tenía más ejemplares y Lucy no aceptó otra obra. También dijo que no esperaría a que su hermano terminara de leerla. En su desesperación, Andrés tomó el libro, lo partió en dos y le dio a cada niño una mitad. Ambos niños se sintieron frustrados. Más tarde, Mateo descubrió que el coronel eh, Buffon había sido asesinado en el salón de billar, pero su parte concluía antes de que pudiera descubrir quién había cometido el crimen. Este es muy buen ejemplo. Lucy, por su parte, leyó que el mayordomo lo hizo, pero no tenía idea de qué había hecho. En realidad, nadie sería tan imprudente como para dividir de esa manera un libro de Agatha Christie, porque ambas partes deben leerse juntas. Separadas no tiene sentido alguno. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Por sí mismo, el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento, pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo Testamento para ver la promesa que se cumple. No comprenderemos el sentido si ignoramos qué ocurrió en un principio. Pregunta, ¿qué significa que Jesús es el Cristo, el Cordero Pascual, el Hijo de Abraham y de David, y vid verdadera o el buen pastor? Ahí hay una cita bíblica.
todas las respuestas se encuentran en el Antiguo Testamento. La Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios, y que tiene un tema principal, el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Me han dicho que los soldados paracaidistas del Servicio Especial Aéreo, conocido por sus siglas en inglés, SAS, están entrenados para detenerse cuando llegan a territorio desconocido antes de iniciar ningún movimiento, pues primero deben orientarse y luego dirigirse a cumplir su objetivo. Para nosotros también, ese es un buen consejo al leer la Biblia. Mi propósito en este libro es darle a usted una visión general del argumento de la Biblia, y eso no lo hará un erudito de las Escrituras, pero confío en que lo habilitará para poder orientarse cuando aterrice en alguna parte de ella. Al finalizar este libro, usted podrá tener en mente un bosquejo del argumento de la Biblia, de tal manera que cuando lea cualquier parte sepa de dónde viene usted y a dónde se dirige. Esto también le ayudará a descubrir cómo cada parte apunta a Jesucristo y a la salvación que Él ha consumado, el reino de Dios. Los estudios han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique la Biblia. Muchos han argumentado que la búsqueda de dicho tema es infructuosa, pues consideran que es mejor aceptar que la Escritura contiene varias líneas temáticas y luego analizarlas por separado sin intentar unificarlas. Advierten del peligro de poner a la fuerza en un molde las partes de la Biblia en vez de dejarlas hablar de modo individual en su enriquecedora variedad. Esa es una importante advertencia que debemos escuchar. Cualquier tema unificador que se use para ayudarnos a ver cómo armoniza la Biblia debe surgir de la misma, no imponerse a ella. Además, debe ser tan amplio que permita hacer su propia y particular contribución. El tema del reino de Dios satisface ambos requerimientos. El reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús. Él inició su ministerio público diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Enseñó que su misión era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente. De manera útil, Graeme Goldsworthy, el autor que se había nombrado al principio, en su libro Evangelio y Reino, presenta el reino como el tema unificador de toda la Biblia. Yo sigo su directriz, dice el autor, en este libro, aunque este enfoque acerca del reino no es la única manera de apreciar los contenidos bíblicos. Otros, por ejemplo, prefieren el tema del pacto y toman el pacto de Dios como el eje alrededor del cual gira el resto de los elementos bíblicos. Espero que quede claro que estos dos enfoques no se contradicen, pues las promesas del pacto de Dios son las promesas del reino. Ahí hay un cuadro, dice el reino de Dios. El pueblo de Dios es en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Goldsworthy define el reino como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahí está en su libro, página 54 del libro Evangelio y Reino, que es un libro rojo. El pueblo de Dios, repito, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso se oye muy simplista para definir un tema de tanta importancia en las Escrituras, pero esas sencillas palabras son muy profundas. Dios desea que el ser humano comience a disfrutar una íntima relación con Él en su presencia, puesto que Él es un Dios santo y perfecto, y eso es posible solo si nos sometemos a su amoroso gobierno y no pecamos. Eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Vivir bajo el gobierno de Dios. Dígame. En la página 22 vamos, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, ya, para que le avise ahí al Ezequiel Camos que se metió recién. La página, la página en el PDF. Ya, hermano, vamos. O no sé si tiene el libro físico o el PDF, no. Ya, hermano Ezequiel, si tiene el PDF, vamos a ver la página 22.
Estamos por terminar la página 22. Vamos a pasar después al punto, una visión panorámica de la Biblia. Ahí vamos, ¿ya? En la figura 5. Después de la figura 5. Por si acaso. Por si tiene el PDF o, bueno, si tiene el libro físico, página 22. Bueno, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Bueno, puesto que él es un... A ver, voy a leer de nuevo, ¿ya? Goldsworthy define el reino como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso se oye muy simplista para definir un tema de tanta importancia en las Escrituras, pero esas sencillas palabras son muy profundas. Dios desea que el ser humano comience a disfrutar una íntima relación con Él en su presencia, puesto que Él es un Dios santo y perfecto. Eso es posible solo si nos sometemos a su amoroso gobierno y no pecamos. Eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Vivir bajo el gobierno de Dios significa disfrutar la bendición de Dios. Ambas cosas van de la mano. Eso es lo que vemos desde la creación del jardín del Edén hasta la caída. Pero en aquella ocasión los hombres desobedecieron a Dios y se privaron de su bendición. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. Todas las cosas se estropearon. Pero en su gran amor, Dios promete reordenar las cosas y restablecer su reino en la tierra. El resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esa promesa, parcialmente en la historia de Israel, en el periodo del Antiguo Testamento, y luego perfectamente por medio de Jesucristo. Así que la Biblia trata del plan de Dios de salvación, su promesa de restaurar su reino y luego el cumplimiento de esa promesa por medio de su Hijo Jesús. Una visión panorámica de la Biblia. Cuando estudié literatura inglesa en la escuela, encontré de gran ayuda comprar una guía de estudio para los libros que estuve leyendo, porque siempre me daría una sinopsis de las principales secciones, lo que resumía un largo libro en solo una o dos páginas, como lo vamos a ver en la figura 6. He dividido la Biblia en 8 secciones, que son las principales épocas en el plan progresivo de Dios de restaurar en su reino. Esto lo hizo el autor, o sea, fue una decisión del autor. Los nombres que le di a cada una de esas secciones proveen los títulos de cada capítulo en este libro. O sea, vamos a estar viendo 8 capítulos. Además de las preguntas. Después se va a poner interesante. Puede que al principio esto sea teórico, así, oh, ya, esto yo ya lo sé, pero después con las preguntas nos vamos a ir dando cuenta que es importante repasar lo que es la teoría. Los nombres que le di a cada una de estas secciones proveen los títulos de cada capítulo, bueno, de cada capítulo en este libro. Ruego disculpen las aliteraciones que han resultado en uno o dos encabezados no muy eficaces. Lo he hecho para poder recordarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, figura 6. El Antiguo Testamento, número 1, el patrón del reino. Número 2, el reino perdido. Número 3, el reino prometido. Número 4, el reino parcial. Número 5, el reino profetizado. Si ustedes conocen de Biblia, hermanos, se van a ir dando cuenta, más o menos los libros del Antiguo Testamento van a ir encajando sobre lo que se nombra en este cuadro. Me voy a repetir. El patrón del reino, número 1. Número 2, el reino perdido. Número 3, el reino prometido. Número 4, el reino parcial. Número 5, el reino profetizado. Nuevo Testamento. Punto número 6, el reino presente. Punto número 7, el reino proclamado. Y número 8, el reino perfeccionado. El Antiguo Testamento. Dígame. El Dígame. reino parcial, ¿aquí lo podemos asociar a Israel, del Antiguo Testamento? Sí, efectivamente. De hecho, mire, ahora vamos a leer estas secciones. Mire, la página que viene. Dice el Antiguo Testamento. Fíjese que hay unas enumeraciones. El mismo cuadro que leímos están enumerados. Y ahí el autor hace una breve explicación de lo que vamos a ir viendo. Okay, Sí. El Antiguo Testamento, punto número 1, el patrón del reino. En el jardín del Edén vemos al mundo tal y como Dios lo diseñó. El pueblo de Dios, Adán y Eva, vivía en la tierra de Dios, el jardín bajo su gobierno, mientras ellos se sometían a su palabra.
En la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios es siempre para disfrutar, que es la mejor manera de vivir. La creación original de Dios nos muestra un modelo de su reino tal como debe ser. Simple. Es como no se requiere mayor explicación lo que está diciendo el autor acá. Punto número 2, el reino perdido. Lamentablemente, Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios. Los resultados fueron desastrosos, pues ya no serían más el pueblo de Dios. Se alejaron de él. Y él respondió alejándose de ellos. Qué paradójico, pero es terrible. No podían permanecer más él los desterró del jardín. No estaban bajo el gobierno de Dios, así que ya no podían disfrutar de su bendición. Por el contrario, fueron maldecidos y puestos bajo juicio. La situación es muy sombría. Sin embargo, Dios, en su gran amor, determina restaurar su reino. Punto número 3, el reino prometido. Dios llama a Abraham y le hace promesas incondicionales. Por medio de los descendientes de Abraham, Dios restablecerá su reino. Ellos serán su pueblo, vivirán en su tierra y gozarán de su bendición. Además, por medio de ellas, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esa promesa es el Evangelio y se cumple de manera parcial en la historia de Israel, pero finalmente se cumple por medio de Jesucristo. Punto número 4, el reino parcial. Y aquí está su duda, hermano Antonio. La Biblia registra cómo las promesas a Abraham se cumplen de modo parcial en la historia de Israel a través del éxodo de Egipto. Dios hace a los descendientes de Abraham el pueblo de su propiedad. En el monte Sinaí les da su ley para que puedan vivir bajo su señorío y disfrutar de su bendición, tal como Adán y Eva antes de que pecaran. La bendición se destaca sobre todo por la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. El pueblo entró en la tierra bajo el mandato de Josué y durante la época de los reyes David y Salomón disfrutó de paz y prosperidad. Este fue el mejor momento en la historia de Israel. Fueron el pueblo de Dios en la tierra de Dios, la tierra de Canaán, bajo el gobierno de Dios, y por lo tanto disfrutaron su bendición. Pero las promesas hechas a Abraham aún no tenían su perfecto cumplimiento. El problema era el pecado. La continua desobediencia del pueblo de Israel, eso provocó una rápida quiebra del reino parcial mientras Israel se derrumbaba. Punto número 5, el reino profetizado. Después de la muerte del rey Salomón, estalló una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y Judá en el sur. Ninguno era fuerte. Pasado 200 años de existencia separada, los asirios acabaron con el reino del norte. El reino del sur sobrevivió con dificultad. Sobrevivió con dificultad otro siglo. Pero también fue conquistado y llevado al exilio a Babilonia. Durante este deprimente periodo en su historia, Dios les habló a los pueblos de Israel y Judá por medio de sus profetas, quienes anunciaron que serían castigados por sus pecados, pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Los profetas señalaban un tiempo futuro en el que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. El pueblo de Judá debió haber pensado que ese tiempo había llegado cuando regresaron del exilio. Pero Dios les dejó en claro que el día de salvación aún estaba en el futuro. El Antiguo Testamento termina en la espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. ¿Se le está haciendo más familiar los sucesos? Es lindo. Sí, está Sí, haciendo como está bueno. una pasada general Sí, por todo el Antiguo Testamento. Ahora vamos al nuevo, fíjense. El reino presente. El reino presente. 400 años después de cerrarse el Antiguo Testamento, Jesús inició su ministerio público con las palabras: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Marcos 1:15. La espera había pasado. El Rey de Dios había venido a establecer el reino de Dios. Su vida, enseñanzas y milagros, todo probaba que Él era quien decía ser. Dios mismo en forma humana. Aunque
tenía el poder de corregir todas las cosas, eligió una manera sorprendente para hacerlo: morir en una cruz en medio de la debilidad, o sea, clavado en un palo, crucificado en un madero. Con su muerte, Jesús solucionó el problema del pecado e hizo posible para la humanidad regresar a una relación personal con el Padre. La resurrección comprobó el éxito de la misión redentora de Jesús en la cruz y anunció que hay esperanza para nuestro mundo. Quienes confían en Cristo pueden esperar pasar la vida eterna con Él. Punto número 7. El reino proclamado. Mediante su muerte y resurrección, Jesús hizo todo lo necesario para poner todas las cosas en orden de nuevo y completar la restauración del reino de Dios. Pero no terminó su labor en su primera venida a la tierra. Él ascendió al cielo y dejó en claro que pasaría un tiempo antes de que Él regresara. La espera permite a más personas escuchar las buenas nuevas de Cristo para que pongan su fe en Él y estar listos para cuando Él venga. Vivimos en este periodo al cual la Biblia llama los últimos días, que inició en el día de Pentecostés, cuando Dios envió su Espíritu Santo a equipar a la iglesia para testificar al mundo entero sobre Cristo. O sea, los últimos días comenzaron desde que Cristo se fue hasta que Él regrese. Esos son los últimos días. No vamos a entrar en detalle porque hay diferencias, hay postura y todo eso. Punto número 8. Sí, claro, porque de hecho leemos las cartas paulinas y nos encontramos con una cita, algunas citas de Pablo. Pablo dice en los Teología del pacto. en los Teología del pacto. Teología del pacto. no, pero es que si vamos a entrar en detalle de teología del pacto, teología dispensacional, no vamos a terminar la lectura. Pero Dale. sí, pero lo que quiero decir es que aún Pablo, en algunas cartas, en 2 Timoteo, en Corintios, habla sobre los postreros días. La pregunta es: ¿cuándo son los postreros días? Y obviamente hay variadas posturas, pero el fin, el fin de los... A ver, el fin de eso es la determinación que llegaron, por ejemplo, sobre todo Pablo, que escribió que en los postreros días aparecerían el carácter de los hombres en los postreros días, todo eso. No sé, ese tiempo ya empezó en ese tiempo, o posiblemente después de que los apóstoles se fueron, hasta los días de hoy. Entonces, el autor acá está como generalizando. No sé, yo creo que, claro, o sea, puede haber alguna inclinación de teología del pacto, ¿cierto? Como dijo Alex, pero lo que me gusta de este libro, a diferencia del de Wordsworthy, este libro es como más general, generaliza más, no se trata de especificar en alguna tendencia teológica. Bueno, punto número 8, que es el último. ¿Cómo estamos con el tiempo? Hoy estamos bien con el tiempo. Ya. Punto número 8, el reino perfeccionado. Un día Cristo regresará. Habrá una gran división y sus enemigos serán apartados de su presencia y echados al infierno. Para su pueblo permanecerá con él en una perfecta y nueva creación. Luego, por fin las promesas del Evangelio se cumplirán por completo. El libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado. El pueblo de Dios, cristianos de todas las naciones, en el lugar de Dios, la nueva creación, el cielo, bajo el gobierno de Dios, disfrutando su bendición. Nada podrá estropear este final feliz. Este no es un cuento de hadas. En verdad, vivirán felices por la eternidad. Si se dan cuenta, haciendo un comentario a lo que dice el autor acá, en el último fraseo, al final Dios volverá a... Claro, todos dicen un nuevo reino. Y está bien, está bien. Dios va a establecer un nuevo reino, que es el reino perfeccionado, ¿cierto? Pero otros dicen que Dios va a volver al punto de partida, al punto inicial. Es como al ideal que quería Dios. O sea, si nosotros estábamos habitando en el Edén, o sea, en este caso Adán y Eva, ¿cierto? Estaban habitando perfectamente con Dios, para Dios es volver a eso. Y de hecho lo vemos registrado en Apocalipsis,
hay un pasaje, creo que no recuerdo si era en Apocalipsis 21 o 22, donde habla de la fuente de agua viva. Algunos dicen que esa es una representación de Jesucristo, otros dicen que de verdaderamente hay una fuente de agua viva, por lo cual los redimidos, cuando vuelva a Jesucristo, ¿cierto? Sea la consumación de todo, se volverá a beber de esa agua, ¿cierto? Pero esa es el agua del jardín del Edén, donde está lo perfecto, ¿cierto? Así que, bueno, no sé, hasta ahora aquí alguna duda, comentario de la lectura, o si quedaron colgados, o no le pareció lo que dijo el autor. Yo sé que no todos están de acuerdo, sí, yo lo entiendo, pero este libro nos va a ayudar mucho por lo menos a tener una noción de un panorama por toda la Biblia, No, está bueno. ¿no? Está Sí, bueno, hermano me Antonio, gusta. mande. No, me gusta a mí, está bueno, está bueno. Ah, Está ya. interesante. Ya, mire, no sé qué les parece. Nos metemos en el capítulo 1 y por último leemos unos 2 puntos, por el tiempo. Oiga, Dígame. una humilde opinión nomás. Lo que Sí, pasa es que igual ahora faltaron algunos hermanos, entonces, no sé, yo opino, no sé los demás, que esperemos a que estemos, no sé, la gran mayoría el próximo sábado, que quizás puedan estar y empezamos todo desde el punto uno, ¿no? Pero ustedes ahí vean, pues yo, ahora una sí, humilde opinión nomás. sí, sí, puede ser. Ahora lo otro sería que pudiéramos leer solamente el punto número 1 y después el próximo sábado lo podemos leer de nuevo, no hay ningún problema. O nos detenemos acá nomás, empezamos Pero a... que vienen los chiquillos también, pues, hablen, pues, oye. No sé qué le parece a los demás. No es por nada, pero me resuenan las palabras del profe Alex, teología del pacto. Yo no conozco mucho postura, pero me resuenan las palabras en la mente. Que eso, mi ignorancia, digo yo, hermano Valentín, eso, la inclinación escatológica de un escritor, se basa sobre eso, ¿no? Sobre Es su, que, su... Es que claro, es como, es que Lali igual tiene razón, porque igual el Van Howard Roberts, este autor, igual tiene una cierta influencia y se casa con esta postura que es la teología del pacto, ¿cierto? Que, bueno, yo personalmente, siendo muy honesto, no me manejo mucho en la teología del pacto. A mí lo que me importa de este libro es cómo el autor tiene esa visión de poder abordar toda la Biblia con tan pocas páginas, porque dice mucho en muy poco, a diferencia de otros autores. Y aparte de este libro es teología bíblica. Ustedes no van a encontrar un libro de teología bíblica como este. Normalmente, en su mayoría, lo que sobreabunda hoy son las teologías sistemáticas, que no está mal, está súper bien. Pero teología bíblica van a encontrar muy pocos libros. Y la gran mayoría, porque, a ver, lo que pasa es que este libro me lo recomendaron 3 personas. Y esas 3 personas han hecho clases en seminarios, tanto en seminario, en Master Seminary. De hecho, un profesor que está sacando maestría en Master Seminary, que es obviamente sabemos quién es Master Seminary, quiénes son. Este profesor me recomendó este libro, y eso que este libro es de cortes de teología del pacto. Entonces a mí me llamó la atención, siendo que los dispensacionalistas, como Alex, ¿cierto? Yo igual apoyo algunos puntos del dispensacionalismo, a mí me gusta. Pero siendo que los dispensacionalistas recomendaron este libro. Eh, entonces, este libro lo ocupan no tanto para ver, oye, este es de corte teología del pacto o este es de corte de dispensacionalismo. Sí, está bien, lo podemos etiquetar, pero no el fin es el panorama que te entrega de cómo nosotros podemos ver cada libro de la Biblia, o por lo menos por ejemplo, si después el día de mañana vamos a estudiar Reyes, por ejemplo, ya, ¿dónde estoy yo? ¿En qué época o en qué acontecimiento del reino estoy? Si en el Ya reino parcial, si en el reino... esa parte como que la estoy viendo en el transcurrir de
la lectura. Exacto, exacto. Igual es Entonces, bueno, sí, sí. sí, sí, bueno, por eso es que me llama la atención en este caso el profesor que me recomendó este libro para hacer una introducción a la Biblia, me lo recomendó y el profe es dispensacional, no tiene problema en leer estos libros. Como Oiga, también, perdón, como también en algunas circunstancias nos va a tocar leer un libro de corte dispensacional y hay que hacerlo porque hay que conocer ese punto también. Hermano Antonio. oiga, esto igual se puede, así como repasar más de una manera quizá, no sé si efectiva o no sé qué palabra se puede poner, pero leyendo también una Biblia cronológica. Excelente, sí, sí, muy, muy bien, hermano, porque de hecho voy a hacer un comentario con este libro primero y después voy a apoyar lo que usted dice, hermano, porque este libro vamos a ir viendo y tiene preguntas, que por eso lo encontré también genial, porque nos va a hacer tareas, vamos a hacer ejercicios exegéticos, cuánto nosotros sabemos de tales pasajes bíblicos y todo eso. No son tan difíciles las preguntas, eh, pero vamos a echar mano a lo que sabemos, a lo que tenemos noción de nuestra postura teológica, y ahí es donde se va a poner interesante, porque uno va a decir, bueno, yo tengo esto, bueno, yo tengo esta opinión del otro lado, entonces compartir eso va a ser bueno, va a ser genial. Y respecto a lo que dice el hermano, eh, leyendo este libro y a la par quizás consultando una Biblia de orden cronológico, va a ser muy bueno, porque nosotros, la versión Reina Valera, en general, es una Biblia temática. Está dividida por temas, que no está mal, está muy bien. Pero en su mayoría usted va a encontrar una Biblia Reina Valera 1960, 1909, Vida Plena, de MacArthur. Va a encontrar una Biblia temática. Y por eso, igual, si para los que puedan, si se pueden comprar una Biblia de orden cronológico o en internet buscar el orden de la Biblia, cómo debería estar ordenada la Biblia, sería muy bueno, porque así nos vamos a ir dando cuenta de que algunos libros deberían estar en otro lugar. Porque por eso les digo, la Biblia que nosotros ocupamos en su mayoría es una Biblia de orden temático y está bien, excelente. Pero en algunas circunstancias, sobre todo cuando abordamos acontecimientos históricos, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, he quedado un poco colgado, me he desorientado un poco, porque como es de orden temático, no me entrega una cronología, no me da un paso a paso, ¿cierto? De qué libro viene después. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero se dice que el último libro escrito del Antiguo Testamento fue Segunda de Crónicas. Y Segunda de Crónicas no está al último en el Antiguo Testamento, en la Biblia que tenemos. Se dice, en su postulado mayor dicen que son los últimos dos libros escritos, haya sido probablemente los libros de Esdras, Nehemías y Crónicas. Segunda de Crónicas, perdón. No primera, sino que segunda. Entonces, eso no lo tenemos en la Biblia que tenemos. Que es por orden temático. Entonces, eso nos va a ayudar harto. Nos va a ayudar harto cuando ahora que nos adentremos al libro de manera como un poco más ordenada, ¿cierto? En tiempo, en acontecimiento, en reino, todo eso. Eso. ¿Alguien más que quiere acotar algo? No sé si Alex quiere decir algo. O el hermano Ezequiel, que ahí también llegó. O alguien tiene alguna duda, comentario. Vamos a entrar al capítulo 1 del próximo sábado, el patrón del reino. Vamos, ese, pláyate. Este libro, ¿dónde lo puedo conseguir físico? A ver, sí, sí, buena pregunta, porque igual me gustaría tenerlo. Ya, mire, en primer lugar, este libro en Vida Libros, en la página de Vida Libros, no lo suben casi nunca. O sea, es raro que llegue. Ahí lo tiene Alex. Creo que está en la Ahí, oferta, ahí, en la oferta de Vista. Yo lo vi con una Biblia, parece. oiga, ¿Cómo? ahí está CLC mostrando el libro. Ahí está CLC, el director de CLC ahí mostrando. Al revés, ahí. Ahí. Sí, miren, hermanos, el libro generalmente lo venden en CLC.
en CLC. En cualquier librería de CLC ahí uno va a preguntar nomás y probablemente lo tengan porque es un libro que lo compran bastantes personas. De hecho, si cada cierto tiempo se agota, igual pueden consultarle a Neuma, porque Neuma también lo trae, tengo entendido. Neuma Literatura. Y en última opción sería el Sabio Literatura. Ya. Sí, esos son como los datos como más directos, como para que comprarlo y como para que llegue luego, una cosa así. Ujú. Ya, o lo otro ya sería que ustedes fueran de manera presencial, pues. En este caso fueran a preguntar, o en el WhatsApp de CLC también ahí, preguntar, hermano, ¿tienen este libro? Si no, averiguar en otro lado. Para los que son de Santiago, librería Peniel, Vida Libros, bueno, el Vida Libros, como dije, no llega a este libro. Yo creo que este libro en Vida Libros llega como una vez al año, de verdad, porque yo no lo he visto. De repente, sí, pero es como así, como que llega y se va al tiro. Porque, como digo, este libro lo ocupan para hacer clases, lo ocupan para armar debates, debates sanos, no agarrarse a combos, sino que debates sanos. Y también para hacer clases de introducción a la Biblia. Por ejemplo, en el Seminario Presbiteriano de Chile y en el Bautista, este libro lo ocupan como introducción a la Biblia, en el curso de introducción a la Biblia. Esto lo ocupan como un libro de consulta. Oiga, consulta. Dígame. En este libro vamos a estar viendo los distintos libros de la Biblia, ¿cierto? Vamos a ir repasando los libros de la Biblia. En este libro Sí. también se incluyen los deuterocanónicos. Eh, Buena pregunta. Creo que no. Creo que no. Porque que tengo todo marcado, pero Porque, creo que no. Creo que no. porque igual son como, aunque no son inspirados, ¿cierto? Igual forman parte de la historia de Israel, pues. Por ejemplo, yo siempre tengo una confusión ahí, o por lo poco que también he estudiado en realidad, que es ¿Ya? sobre Macabeos, primera, segunda Macabeo, el tiempo de los Macabeos y qué pasó con los Macabeos y toda la onda. No sé, es igual, no sé, una duda. Sí, mire, por el momento no están incluidos los deuterocanónicos, por lo que estoy viendo aquí. Pero si ustedes si ustedes se hacen el tiempo de poder por lo menos leer uno o dos deuterocanónicos, háganlo. Eh, Sobre todo cuando, por ejemplo, vayan o quieran comprender un poco el contexto histórico y cultural que hay cuando Jesús aparece. Eh, Porque leyendo, por ejemplo, lo que dice el hermano, Primera de Macabeos, nos va a dar una noción um, por qué, por ejemplo, fueron creados o era estaba muy de moda estos movimientos de los fariseos y los escribas. Entonces, y también qué pasó con el tema del templo, por qué Herodes eh, porque Herodes tenía influencia helenística. Todo eso les puede dar una ayuda o un plus de tener un contexto un poco más histórico, más cultural de lo que pasó. Sobre todo cuando uno se introduce en los evangelios. Los evangelios obviamente son escrituras divinas, ¿cierto? Tienen múltiples enseñanzas, pero una de las cosas importantes son los acontecimientos históricos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero desde Mateo a Hechos hay 4 Herodes. Entonces de repente uno lee y dice, ya, pero ¿qué Herodes? Herodes el Grande, Herodes el Grande segundo, Herodes Antipas, Herodes... Ya. Entonces, leer a veces esos libros te da un poco un contexto para poder estar un poco más ordenado y no confundirse. Y también qué pasó con los 400 años, porque en los 400 años, claro, una vez esto lo dijo un profesor, dijo, los 400 años de silencio no necesariamente fueron silencio, pasó algo. Entonces, silencio en el sentido de que Dios no habló, pero ocurrieron acontecimientos históricos importantes, que son importantes. Por eso es que algunos
a algunos, a algunos padres de la iglesia querían incluir estos libros deuterocanónicos dentro del canon, pero como deuterocanónicos, como segundo canon, o, o como segundo grupo de libros de canon, no en el sentido de inspiración, sino en el sentido de registro histórico. Eso, Ok, hermano. ok, ok. ¿Alguien más para como despedirnos por la hora? ¿O alguien quiere decir algo? Ahí el Alex. Sí, mira, lo que quería decir yo era, bueno, primero saludar a los chiquillos, a todos que están ahí conectados. Eh, a modo de, como dijiste tú, no de contienda ni nada de eso, las inclinaciones de este autor obviamente son pactales, se lo nota mucho. Eh, pero hasta lo que hemos leído hasta acá es bastante bueno, es bastante... eh, como que se le nota que su propósito es la teología bíblica y no otro tema, ¿ya? Claro, Aunque yo rayé algunas partes del libro que obviamente son inclinaciones más pactales, no son malas, pero sí obviamente hay una diferencia notable con el dispensacionalismo. Y una, solamente para comentar así en un par de minutos, para que los chiquillos también se vayan adentrando esto y puedan aprender los que no saben y los que saben reafirmar su posición, ¿cierto? Eh, la primera que podría decir es que en la página 22 el autor dice la definición del reino de Dios. Entonces él dice el reino de Dios ahí en la figura número 5 dice el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y bendición de Dios. Y obviamente esa es la definición que la teología del pacto, en este caso ellos adoptan como definición concreta. Eh, no está mal, yo de hecho comparto la definición, pero sí me gustaría compartirle la definición dispensacional, como para que ustedes puedan tener el concepto más amplio. Y es lo siguiente, el reino de Dios para un dispensacional, y esto lo vimos, me acuerdo, en unas clases que hicimos hace un tiempo atrás, el reino de Dios se divide en cuatro. El reino creativo, ¿cierto? Donde Dios, todo lo que creó es de él y él reina sobre la creación, como dice el Salmo 93. Segundo, el reino mediatorial o el reino evangelístico, por así decirlo, o el reino espiritual, que es mediante el evangelio, la conquista del evangelio, la predicación del evangelio a las naciones. Se llama mediatorial porque el evangelio es el medio como para entrar al reino, a ese reino espiritual. Y ahí estaríamos como de acuerdo con un poco con la teología del pacto. Después sería la tercera forma de reino, el reino del milenio o milenario, que el dispensacionalismo sí recalca mucho de que es un reino figurativamente eh, físico, ¿cierto? Que tiene que cumplirse 1000 años físico porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hace mucha referencia a promesas físicas, donde obviamente ustedes saben, la teología del pacto toma esos versículos y los simboliza o los alegoriza y los explica su significado de una forma espiritual. Eh, ese sería el tercer ítem del reino de Dios, el milenio. Y el cuarto sería el reino eterno, donde se instaura la eternidad, por así decirlo. Entonces, el dispensacionalismo ve el reino así: reino creativo, el reino de Dios espiritual por intermedio del Evangelio, el reino milenario y el reino eterno. No así en la teología del pacto, porque la teología del pacto, ahí en la página 22 está establecido como su definición. Ahora, esto yo lo digo para que tengamos, como dijo Valentín, un poco más de un conocimiento más general, ¿ya? Porque si hablamos de esto y podemos estar mucho rato conversando sobre esto, pero yo veo varias diferencias con respecto a la teología del pacto y el dispensacionalismo, pero no así
este libro se ve que es bueno, se ve que va como bien encaminado. La otra cosa que podría mencionar, que es la página siguiente, la página 23, donde se hace como la visión panorámica de la Biblia, que en el Antiguo Testamento nombra 5 tipos de reino y en el Nuevo 3 más, y completa 8. Y eso también obviamente es una forma de muy diferente a como lo hace el dispensacionalismo en sus 7 dispensaciones. Pero sí, de alguna forma, los patrones del reino acá en este libro sí están nombrando las causantes dentro del reino, o sea, el patrón del reino, el reino perdido, ¿cierto? El reino prometido, el reino parcial y el reino profetizado, eh, etcétera. No sé si me explico bien, Claro, pero eh, eh, esta progresión, yo creo que esa es la palabra, la progresión de cómo se ve la visión panorámica de la Biblia en un libro como este, de un teólogo de la teología del pacto, lo ve de una forma un poco diferente al dispensacionalismo. Pero yo creo que al leer este libro sería bueno que vamos haciendo esto, po, que vamos haciendo claro, de una forma sana, decir, mira, la teología del pacto dice esto y el dispensacionalismo dice esto con respecto a cierto punto para que no haya lagunas, po. Así como los chiquillos dijeron que hay algunos que no comprenden mucho este tema, claro, puede servir, claro, puede servir. Obviamente sin menoscabar el libro, po. O sea, exacto, la idea es leerlo y como este libro apunta a teología bíblica, no vamos a tener mayor inconveniente en las diferencias, ¿sí? Es más que nada nombrarlas para que las tengan presentes y ahí ustedes puedan seguir después investigando más por su cuenta en estas diferencias que son bastante interesantes. Van a enriquecer el conocimiento. Así que eso, yo creo que hasta ahora me ha gustado el libro. Es bien conciso, como decías tú, y, y ahí podríamos ir nombrando las diferencias. claro. De hecho, estaba pensando, ahora que tú que estabas dando las definiciones de estas dos posturas, ¿cierto? La teología del pacto, generalizando, porque es muy denso, como también el dispensacionalismo, todo. Sería bueno, quizás más adelante, después de este libro, leer algún título de teología bíblica, pero de corte de dispensacional. Sería bueno, sería bueno. No conozco hasta el momento no he encontrado un libro así, pero ahí si Alex tiene un conocimiento más extendido de eso y nos podía después leer un libro para ver el otro lado, pero abordando teología bíblica, sería bueno, sería bastante enriquecedor. Y la idea es esa, o sea, Sí, yo creo que se podría hacer. El único inconveniente es que el único libro que está de esa forma como lo hace acá, este autor, el Gran Panorama Divino, en el lado dispensacional está este libro de Querigma, de Mike Blash, El reinará por siempre, que es un libro ya, del reino de Dios y es teología bíblica y pasa por todos los libros. ya, Y al final simplemente lo que hace este autor, porque es un libro guatón, ¿ya? sí. Pero lo único que hace este libro es teología bíblica, pasa por todos los libros y enseña que el reino es literalmente físico. Y Sería toma, y bueno, toma, sí, toma todos los textos que obviamente la teología del pacto ha tomado y ha alegorizado como espiritual y te hace ver de que es un reino que se tiene que cumplir forzosamente físicamente. O sea, y obviamente, ¿qué palabra se puede usar? Derriba, por así decirlo, el argumento del amilenialismo con el postmilenialismo, que dicen que estamos en un reino ahora, donde Satanás está atado, ¿cierto? Y todo eso. Pero es el único libro que yo conozco, por lo menos, en el lado dispensacional es este. ya, Pero es bastante extenso, pero igual se pueden hacer quizás más adelante cuando terminemos este, podríamos hacer lo mismo con este, po. Y el que no lo tiene, le conseguimos el PDF o también van a tener tiempo para comprarlo porque ha bajado harto de precio. Cuando lo compré yo valía 35.000 pesos, ahora vale como 19.
Ya, Pero ese es bueno, el libro de una teología bíblica del reino de Dios de corte dispensacional. ya. Sí, pues estaría bueno porque, Por eso me gustó este, porque es simple. Es como muy. Hasta ahora lo que hemos leído es bastante simple. Y de repente uno como lector igual busca algo más breve por tiempo y por otras cosas. Así que, pero claro, ahí vemos más adelante qué podemos hacer, pues. sí, pues, sí, estaría bastante bueno. Y lo otro, chicos, es el tema de las preguntas. O sea, este libro nos manda a hacer como tarea para la casa. Pero ¿cuál es mi idea? Que podamos leer las preguntas en conjunto y las podamos responder en conjunto. Cosa que vamos alimentándonos todos, ¿cierto? De manera recíproca y vamos viendo qué tanto sabemos de la Biblia y lo otro, qué tipo de ejercicio exegético hacemos. Entonces, bueno, va a estar bueno, se viene bueno. Ahí vi a los hermanos que estaban ahí compartiendo libros. Me pusieron color. Sí, Oiga, Oh, hermano, Abraham está en mute. No sé qué inclinación hermano, escatológica tendrá James de Caballero, pero estuve leyendo unas páginas y es bien interesante. Es de sí, teología bíblica del Pentateuco. sí, ojo, una aclaración cortita antes de terminar. Cuando hablamos de dispensacionalismo y teología del pacto, no solamente se refiere al área de la teología sistemática de escatología. O sea, sabemos que son diferentes. Pero cuando estudiamos esto y estudiamos este libro que estamos leyendo, este, eh, mi idea con el Valentín es poder ir argumentando esas diferencias, obviamente de una forma, como lo dice Pedro, de una forma en amor, ¿cierto? Madura, ¿cómo se puede decir? Madura, claro, porque yo creo que eso va a enriquecer y a los hermanos que no saben esas precisiones de las diferencias van a poder, más que armar su teología, comprenderla en qué debaten estos dos grandes tipos de hermenéutica, porque al final es un tema hermenéutico, un tema de interpretación de la Biblia. Eh, claro, pero es para enriquecer eso, yo creo que de esa forma, no de una forma negativa. O sea, no cada vez que tengamos alguna intervención cada uno de los de acá con respecto a este libro, va a ser de forma negativa, sino que va a ser para aclarar los puntos de la teología histórica, porque yo a todos les he dicho de que hay que ser honesto con la teología y hay varios puntos, no solamente uno. Entonces yo creo que un buen maestro tiene que enseñar todos los puntos. excelente. Hermano Antonio, ¿quería decir algo usted? No lo escucho. No, no, nada, no, nada, no, no. Ah, ya. Hasta el momento, ¿dudas, Está, consultas? ¿No? está comiendo la Antonio. Estoy comiendo escritura. No, no pasa nada. Ya chicos, entonces terminamos hoy día la introducción, ya desde el próximo sábado vamos a ir de lleno con el capítulo 1. Ojalá podamos llegar al tema de las preguntas, si no alcanzamos, no importa, ya no hay problema. Así que eso, gracias al Señor por el día, por esta lectura. Fue un poco breve, las introducciones son breves, así que ya después en el capítulo vamos a estar un poco, puede que esté un poco más de tiempo, pero bien. Y el hermano Sebastián ahí presumiendo también No, los libros. está buenísimo. Me gustó. Así que un punto para los hermanos pastales. Bueno, Hermano Abraham, ¿cómo se llama? ¿Es tu hijo? ¿Cómo se llama? Tomasito aquí Buena, está Tomasito. edificándose también. Buena, buena, Tomasito. Aprendiendo también ahí. Buena, buena. eso. Ya, pues, hermano. Así que gracias por su tiempo. Bueno, vamos a orar para terminar. Ezequiel, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo que ¿no? No, ¿No? todo Ya, bien, está bien interesante. buena. Ya pues, damos gracias al Señor entonces por este tiempo, que fue breve, pero se aprende siempre cada vez más. Así que vamos a orar, eh, agradeciendo al Señor por este tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos poder aprender una vez más. Gracias por
por el amor entre hermanos, gracias porque nos das todo puesto en nuestro corazón, la disposición, el poder a aprender más, a conocerte más y conocer de una manera panorámica tu palabra, las escrituras. Ayúdanos a poder aprender cada día de ellas. Y también te queremos pedir por los hermanos que no están, que puedan estar el próximo sábado. Y te damos gracias por la vida, te doy gracias por la vida de mis hermanos que hicieron el tiempo para poder hacer esta lectura y que sobreabunde, pese a algunas diferencias, que sobreabunde el amor entre hermanos, la madurez y que podamos contribuirnos mutuamente, Señor. Gracias te damos, Señor, que el día de mañana sea un bendecido día, será tu día, Señor, y podamos aprender de ti, glorificarte, Señor, orar a ti y alabarte, Señor. Vivir para ti. Te honramos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por cuidar a nuestra familia. Te queremos pedir tu bendición en el dulce nombre de Cristo, Señor, nuestro Salvador. Amén. La foto. Oigan. Programémonos para hacer una salidita o algo. Oye, ya se fue el estudiar con el Leo, Uy, estaba el Leo. No me La di foto. cuenta. No le hablé al Leo.